Buenos días, hermanos. Para los que es primera vez que están aquí, estamos ya casi a la mitad de la clase dominical acerca de la neumatología o el estudio del Espíritu Santo. La semana pasada vimos el ministerio del Espíritu Santo en relación a Jesucristo. El día de hoy vamos a ver una parte más de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Hoy quiero avanzar un poco rápido porque es larga la clase, entonces vamos a ir un poco más rápidos. Entonces, lo que vimos la clase pasada es a Jesucristo como el portador del Espíritu Santo. Pero lo que vamos a ver hoy es Pentecostés. Hoy vamos a ver un revés de la economía de la salvación, en donde Jesucristo ya no es quien porta el Espíritu completa y perfectamente, sino es quien concede al Espíritu Santo a su pueblo. ¿Cuál es el testimonio de los profetas con respecto a esta promesa que había en la Biblia acerca del Espíritu Santo y su pueblo Israel? Vayamos un momentito a Ezequiel capítulo 36. Los que están ya familiarizados con este texto, es el nuevo pacto de Dios con Israel. Ezequiel 36, empezando en versículo 22. Dice el Señor: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y escuchen esto, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, en este nuevo pacto planeado por Dios para Israel, vemos algo muy interesante. Una de las promesas que Dios hace no es solo que los va a traer a su tierra, no es solo que va a rociarlos con agua para limpiarlos de sus pecados, sino que una de las promesas ya en el Antiguo Testamento era que Dios pondría a su Espíritu Santo dentro de cada individuo de su pueblo. Esa es una promesa del nuevo pacto. Pablo escribe también sobre esta promesa que le fue hecha también a Abraham. Vayamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Pablo está hablando sobre el pacto de Dios con Abraham. En el versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
No está hablando que el Espíritu Santo tiene una promesa para nosotros, no está hablando del Espíritu Santo como Él mismo, como la promesa de Dios a Abraham. En el periodo intertestamentario, una vez que terminan los profetas, Dios levanta a algunos otros profetas en este periodo entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, y vemos a Juan el Bautista hablándonos sobre algo que Jesús haría. Una referencia también con respecto a este Espíritu Santo que le era prometido al pueblo de Dios. Y en Mateo 3:11, Mateo 3, versículo 11, Juan el Bautista dice lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, este era Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y oigan lo que dice Juan el Bautista: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si nosotros analizamos el contexto, no es lo que vamos a hacer el día de hoy, pero si nosotros analizamos el contexto de las palabras de Juan el Bautista, este bautismo en el Espíritu Santo y en fuego son dos cosas totalmente distintas. Una es el bautismo en el Espíritu Santo y otra es el bautismo en fuego. Una sucedería en Pentecostés y la otra va a suceder en el día final. ¿Qué dice el versículo 12 de Mateo 3? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ciertamente una es una promesa de que Jesús bautizaría a su pueblo en Espíritu Santo, lo que es el trigo de su era, y la paja la quemaría en fuego de juicio cuando Él venga. Entonces, vemos aquí una promesa, o la promesa del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vemos a Dios proclamando en el Nuevo Pacto que esta promesa sería el Espíritu Santo. Él pondría el Espíritu Santo dentro de los creyentes. Y ahora vemos quién es el que hará esto: Jesús. Juan el Bautista dice que es Jesús quien bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ahora, pregúntense esto: ¿por qué es que debía haber una promesa acerca del Espíritu Santo dado o para que habite en los creyentes? Vayamos un momentito a Juan 7. Juan 7, versículos 37 al 39. Este es un pasaje que vamos a tocar más adelante y es importante que lo leamos con mucho detenimiento para entender lo que aquí se nos está diciendo. Juan 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora noten el comentario que hace el evangelista Juan. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, lo que Juan está diciendo de las palabras de Jesús es que el Espíritu Santo aún no había venido de la manera como la que vendría cuando Cristo iba a ser glorificado o sería glorificado. Hay para Juan el Evangelista la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy diferente a lo que iba a ser en Pentecostés. Obviamente, si nosotros leemos el Evangelio de Juan, nosotros sabemos desde Juan capítulo 1 que Juan sabía y reconocía que el Espíritu Santo estaba obrando en el Antiguo Testamento. Eso es obvio.
Pero para Juan había un ministerio diferente en la economía del Espíritu Santo de la redención. El ministerio en Pentecostés para Juan, como vamos a ver ahorita, es diferente a lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Y la diferencia vendría con la glorificación de Cristo. Y si leemos el Evangelio de Juan, para Juan la glorificación de Jesucristo incluía su encarnación, su muerte y su resurrección. Cristo sería glorificado cuando ascendiera a su Padre. Entonces, hasta ese momento es que el Espíritu Santo sería dado de una manera diferente a su pueblo. Pero la persona que enseñó mayormente sobre el Espíritu Santo es Jesús. En su discurso de despedida a sus discípulos, especialmente en Juan 14 a Juan capítulo 16, Él habla muchísimo acerca del Espíritu Santo y lo que Él iba a hacer en medio de su pueblo. Entonces, por ejemplo, Juan 14, versículos 16 y 17. Juan 14, versículos 16 y 17. Dice Jesús: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, escuchen esto, mora con vosotros. ¿Y qué dice? Y estará en vosotros. Notan una diferencia en ese momento que Jesús no ha sido glorificado aún. Hay una diferencia. El Espíritu Santo mora con los discípulos, pero en el futuro estará en los discípulos. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos afirmaciones sumamente importantes. Primero, la procedencia del Espíritu Santo del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre. En Juan 16 vemos que Jesús dice que el Espíritu Santo también procede de Él. Entonces, primero. Segundo, Jesús habla del Espíritu Santo como un paracleto. Esta palabra ha sido definida de diversas maneras: un ayudador, consejero, un abogado. ¿Ok? Para muchos teólogos es un error tratar de definirla o traducirla como consolador, etcétera, porque le quita el peso de su significado en el original, ¿verdad? Pero no importa, para nosotros debemos entender que es alguien, y la palabra significa alguien que es llamado para estar al lado de otro, ¿ok? Eso es alguien que está ahí al lado para consolarlo, para aconsejarlo, para ayudarlo, para servir de abogado para esa persona. Todo eso significa paracleto. Tercero, Jesús habla de otro consolador. En el original es alon parakleton, ¿verdad? Alon, esa palabra es otro, lo que significa es otro del mismo tipo. ¿Ok? Entonces Jesús está diciendo que el Espíritu Santo es otro del mismo tipo, o un paracleto del mismo tipo que el mismo Jesús. ¿Ok? Y está argumentando acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Es otro igual que Él, otro del mismo tipo. Y cuarto, vemos en las palabras de Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, vemos que la promesa incluye que el Espíritu Santo no solo morará con los creyentes, sino que morará en los creyentes. ¿Ok? Entonces eso es sumamente importante. Esta promesa es la presencia del Espíritu no solo con los que creen y aman a Jesucristo, sino también en los que creen y aman a Jesucristo. Es una promesa futura en ese momento en el que Jesús habla estas palabras. Ahora, ¿cuál es el fin de esa promesa? Juan 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, aquí está Jesucristo, la procedencia del Espíritu Santo, del Hijo también.
pero yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. El fin de Cristo enviando a su Espíritu Santo es que dé testimonio de Cristo. Ese es el fin. J.I. Packer describe este ministerio del Espíritu Santo como un ministerio reflector. Y Packer escribe: es como si el Espíritu se parara detrás nuestro, tirando luz sobre nuestro hombro, sobre Jesús, quien está frente a nosotros. El mensaje del Espíritu nunca es: mírenme, escúchenme, vengan a mí, conózcanme, sino que es siempre: mírenlo a Él y vean su gloria, escúchenlo a Él y escuchen su palabra, vayan a Él y tengan vida, conózcanlo a Él y prueben su regalo de gozo y paz. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, dar testimonio de Jesucristo. Ahora, en Juan 16, versículo 7, Jesús dice algo que si lo vemos es impactante. O sea, es el Señor Jesús diciéndole a sus discípulos que el que Él se vaya es de una ventaja para ellos. Noten lo que piensa el Señor Jesucristo del Espíritu Santo. Él dice que es mejor que Él se vaya para que venga el Espíritu. Juan 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, es Cristo quien lo envía a su pueblo, y es una ventaja para el pueblo de Dios que Él se vaya, porque así Él lo puede enviar. Es una ventaja para nosotros. Ahora, además, Jesús dice en el versículo 8, y cuando Él venga, esta es parte también de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces no solo va a brindar testimonio de Jesucristo, sino que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El pecado básico de la humanidad es la incredulidad, no creer en Jesús. Ese es el pecado más terrible. Y el Espíritu Santo será dado para convencer al mundo de ese pecado, de la justicia de Jesucristo y del juicio que viene a todos aquellos que se rehusaron a creer en Él. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Ahora les hago una pregunta. ¿Quiénes aquí creen que el Espíritu Santo estaba dentro de los creyentes en el Antiguo Testamento? Levanten la mano, no importa. Alex, Eric, Don Olger. Ok. ¿Quiénes creen, o sea, que han estudiado y han dicho, bueno, el Espíritu Santo no estaba dentro de los creyentes? Ok, doña Sandra. Ok. Entonces, esa es una pregunta sumamente importante. Y muchos de nosotros quizás estudiando la Biblia nunca nos las hemos hecho. Pero es sumamente importante. ¿Estaba el Espíritu Santo dentro de los creyentes del Antiguo Testamento o no? Entonces, vayamos otra vez a Juan 7. Por eso les dije que ese pasaje iba a ser sumamente importante para nosotros. Juan 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Y qué está hablando Juan? Jesús está hablando del Espíritu Santo. Los que creen en Él correrán ríos de agua viva dentro de ellos.
Y Juan el Evangelista, su comentario es que estos ríos, esta agua, es el Espíritu Santo. Y él dice que este Espíritu Santo no había venido aún de esa manera que Jesús está hablando, porque Jesús no había sido glorificado aún. Entonces ya dijimos que Juan no está hablando con respecto a que el Espíritu Santo no estaba presente en el Antiguo Testamento. No, eso no es cierto. Juan sabe y reconoce que el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento, pero él está hablando sobre una obra diferente en la economía del Espíritu Santo hasta ese momento. Juan 14 otra vez, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, noten aquí, es para siempre. La promesa de Cristo es que Él irá al Padre y enviará su Espíritu Santo para que esté con los discípulos para siempre. Primero, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Y ahora escuchen lo que dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y dice, y estará con vosotros. Si el Espíritu Santo ya estuviera dentro de los creyentes, Jesús hubiera admitido eso. ¿Por qué enfatiza? Hubiera dicho, y morará con vosotros, y está con vosotros, y está en vosotros, perdón. Eso no es lo que Jesús dice. Jesús dice, porque mora con vosotros y estará. Jesús está admitiendo que hay una diferencia entre los creyentes del antiguo pacto y los del nuevo pacto. Y es lo mismo que vemos en el nuevo pacto en Ezequiel 36. En el versículo 27, que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esa es una promesa del nuevo pacto. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ciertamente los creyentes del Antiguo Testamento eran creyentes. Ellos eran regenerados. La única manera de que una persona pueda obedecer a Dios, pueda amar a Dios, es que sea hecho una nueva criatura. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Es Él a quien le corresponde regenerar a un pecador. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en Romanos. Pablo habla acerca de Abraham como una persona que creía, que tenía fe, y por su fe fue justificado. Esa fe únicamente puede tener una persona que ha sido hecha una nueva criatura, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. En Hebreos 11 nosotros leemos al autor dando múltiples ejemplos de creyentes en el Antiguo Testamento. Moisés, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, los profetas. Todos dieron testimonio de la fe. Nosotros ya vimos que esta acción de regeneración, Ronnie nos la enseñó, era una obra del Espíritu Santo. John Murray dice, lo que es patente en el Nuevo Testamento es latente en el Antiguo. La necesidad es una, el pacto de gracia y la manera de salvación es una, la fe que salva es una. Entonces, si estamos hablando de una persona o de los creyentes del Antiguo Testamento, estamos hablando de que ellos fueron salvos de la misma manera, por la fe. Y es la misma fe que tenemos nosotros. Entonces ellos eran creyentes, ellos eran personas regeneradas. Sin embargo, en la economía de la redención, el ministerio del Espíritu Santo era diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Por eso yo en la clase pasada yo les dije que nosotros a veces creemos que Dios reveló todo así de un solo. Y eso no es cierto. Dios iba revelando su plan de redención poco a poco, progresivamente. Y lo mismo hizo en la economía de una de las personas de la Trinidad. Su obra fue revelada y fue hecha progresivamente en toda esta economía de la salvación. Entonces, debemos aceptar que esta promesa del Espíritu Santo morando dentro
de los creyentes ocurriría después de la glorificación de Jesucristo, no antes. Jesús lo dice. Bueno, Juan, ¿verdad? En su comentario, porque aún no había sido él glorificado. Entonces esta promesa es una promesa que le pertenece al nuevo pacto. Nosotros vimos en las clases pasadas que el deseo de Dios era morar con su pueblo. Lo vemos en el tabernáculo. Dios mandó a Moisés a construir un tabernáculo en el cual Él moraría, Él habitaría ahí. Después en el templo, y Dios habitaría en el templo. Pero en el plan de redención de Dios eso no iba a ser para siempre. Dios no iba a habitar con su pueblo en un lugar. Dios en su plan, en su mente, estaba a habitar dentro de cada individuo de su pueblo. Esa es la promesa. Entonces, hermanos, esto que tenemos aquí no es la casa de Dios. Esto no es el templo de Dios. Esto es un edificio. Nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros, y la iglesia como tal, somos el cuerpo de Cristo y somos el templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es lo que dice Pablo. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es post-Pentecostés. Ya el Espíritu había sido dado porque ya Cristo había sido glorificado y el Espíritu Santo moraba dentro de los creyentes. En el antiguo pacto, entonces, el Espíritu Santo, dice Graham Cole, no era dado tan democráticamente como lo es después en el nuevo pacto. Antes vemos al Espíritu Santo sobre ciertas personas únicamente, para cumplir un rol específico que Dios les tenía planeado, liderar al pueblo de Dios, en los jueces, en los reyes, en quienes iban a construir el tabernáculo. Pero es diferente a lo que vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto vemos un derramamiento, como vamos a ver más adelante, general, sobre toda carne, judíos, gentiles, mujeres y niños, adultos y niños, mujeres y hombres. Así sería en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento no era así, era muy específico. Entonces, James Hamilton, un profesor del Nuevo y del Antiguo Testamento, escribió un artículo precisamente sobre este tema, y él dice lo siguiente: eran los creyentes, escuchen esto, eran los creyentes del Antiguo Pacto habitados por el Espíritu Santo. Dice él, no, ellos no necesitaban estarlo. Dios habitaba en el templo, Él estaba por lo tanto con ellos. ¿Cómo eran y permanecían fieles los creyentes del Antiguo Pacto? Ellos eran fieles por la obra regeneradora del Espíritu Santo. No porque el Espíritu habitara en ellos, sino porque el Espíritu habitaba en el templo, como dice Salmo 73, versículo 17, en donde ellos anhelaban estar. Además, el Espíritu estaba activo por medio de los profetas de Israel. Mientras los profetas proclamaban la palabra de Dios, el Espíritu instruía y amonestaba al pueblo de Dios. Bajo el antiguo pacto, el Espíritu daba vida y estaba con el pueblo mientras Él habitaba en el templo. Bajo el nuevo pacto, el Espíritu da vida y habita en los creyentes. Ellos son su templo. Esa es la diferencia. Ahora, esta promesa era obvia, o era obviamente dada en el futuro, decía Jesús, y lo vemos que es cumplida en Pentecostés. En ese día específico fue que el ministerio del Espíritu Santo con respecto al pueblo de Dios cambió. Él ya no iba a morar con los creyentes, sino que iba a habitar en ellos. Él iba a morar en ellos. Pero debemos ver un pasaje muy importante que se encuentra en Juan 20. Jesús ya aún no ha sido glorificado, Él ya ha muerto, ya resucitó, pero aún su glorificación no era completa, porque aún no había ascendido a su Padre. Entonces,
Sus discípulos están muertos de miedo en un cuarto, todos juntos. Y leemos lo siguiente. Juan 20, versículos 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis les son retenidos. J. Packer dice que este es un texto problemático, pero que puede ser interpretado adecuadamente. Porque nos podemos preguntar, pero entonces, ¿no está diciendo usted que fue en Pentecostés que el Espíritu Santo vino a los discípulos? ¿Por qué tenemos esto en Juan 20? Esto en teología se llama la insuflación. Así es como se le llama a esto que Jesús hizo, la insuflación. Es decir, Dios sopla su espíritu sobre sus discípulos. Debemos saber entonces, como les dije antes, que aquí Cristo no había sido aún glorificado. Él no había ascendido al Padre, Él ya había sido resucitado. Él va a sus discípulos, ¿verdad? Abre la puerta o no, no se nos dice, ¿verdad? Eso lo vimos en hermenéutica. Pero Él entra donde están ellos, muertos de miedo, les muestra que es Él, les muestra sus manos y su costado, y les dice algo importante. Versículo 21: como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús está hablando aquí de una misión. Una misión. Entonces, y está ahí hablando que la misión que Él tiene para sus discípulos es la misma que el Padre tuvo para con Él. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, una misión. Cristo está hablando de una misión, de enviar a sus discípulos, como el Padre lo envió a Él. Ahora, Cristo está hablando que esta misión fue la remisión de pecados, o la condenación de los mismos, o la retención de los pecados por las personas que se rehúsen a creer. Entonces, esta insuflación deberíamos interpretarla como algo profético y como una insuflación de Cristo para otorgarles una misión a sus discípulos. Sinclair Ferguson dice que esta es la versión juanina o del Evangelio de Juan de la Gran Comisión. Esta es la versión juanina de la Gran Comisión que vemos en Mateo 28, donde Cristo proféticamente les dice, soplando, ¿verdad?, que van a recibir el Espíritu Santo para que hagan una misión que es la misma misión que el Padre le dio a Él. ¿Ok? Entonces, esa es la manera, creo yo, o la mejor manera de interpretar este pasaje de la insuflación, como algo profético que Cristo está haciendo, diciéndoles: ustedes van a recibir el Espíritu Santo, pero porque les tengo una misión, una misma misión que el Padre, por la cual el Padre me envió a mí. Entonces, hablando de Pentecostés, si hay un evento en la historia humana que esté más relacionado con el Espíritu Santo, es Pentecostés. Si queremos hablar del Espíritu Santo, prácticamente tenemos que hablar de Pentecostés y lo que allí ocurrió. Para Sinclair Ferguson, de nuevo, este evento marca la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahí es donde ocurre el cambio. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en Pentecostés? Pentecostés significa 50 o 50 días después.
Era donde se conmemoraba en Levítico 23 la fiesta de las primicias. Pero también los judíos recordaban lo que ocurrió en el monte Sinaí cuando Dios le dio al pueblo la ley. Eso es lo que conmemoraban los judíos, la fiesta de las primicias, y recordar el otorgamiento de la ley por parte de Dios a Israel. Entonces era muy apropiado que en ese día fuera el derramamiento del Espíritu Santo, porque ahí era donde se cambiaba el antiguo pacto al nuevo pacto. Era ahí, justamente ahí, la promesa del Espíritu Santo. Ya el pacto mosaico que estaban celebrando los judíos en ese día se declaraba como terminado. Ya no tenían que obedecer una ley externa, sino el Espíritu Santo iría a morar dentro de nosotros, y como dice el nuevo pacto, y os haré obedecer mis mandamientos, y andaréis en mis estatutos. Eso es lo que dice el nuevo pacto. Pero entonces, ¿dónde vemos nosotros el significado de Pentecostés? Me salté un montón de slides. Primero, el testimonio de que Jesús, esto es lo que significa Pentecostés. Para esto ocurrió, para dar testimonio de que Jesús es el Cristo y el Salvador del mundo. Vayamos a Hechos capítulo 2. Esto lo vemos, este testimonio lo vemos en el primer discurso de Pedro, una vez después de que el Espíritu Santo ya fue derramado por Jesús sobre su iglesia. Y entonces Pedro, por el Espíritu Santo, dice lo siguiente, Hechos 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, Pentecostés, viene el Espíritu Santo derramado sobre sus discípulos, y ¿qué es lo que pasa primeramente? Pedro se para, da un sermón y afirma que Cristo, que Jesús es Cristo y Señor. Para eso ocurrió primeramente Pentecostés, para dar testimonio de esto. Y ustedes pueden leer todo el sermón de Pedro en Hechos 2 y ver si no es esto para lo que fue dado el Espíritu Santo, para dar testimonio de Jesucristo. 2, el significado de Pentecostés también es el juicio de Dios revertido, o la inauguración de la comunidad cristiana. Si nosotros vemos con la venida poderosa del Espíritu Santo sobre los discípulos, estos, ¿qué es lo que hacen primero? Hablan en lenguas, hablan en otros idiomas, 15 nacionalidades están ahí presentes, y todos escuchan a los apóstoles hablar en su propio idioma. Entonces, viene el Espíritu Santo, ¿y qué es lo que hace? Llevarle el Evangelio a todo tipo de los extranjeros que estaban en Jerusalén en ese momento, en su propio idioma, para que entendieran el Evangelio. Diferente a lo que ocurre en Génesis 10, la torre de Babel. Los hombres quisieron hacer una torre para llegar hasta el cielo, hacerse un nombre para ellos. ¿Y qué hizo Dios? Los dividió en razas y lenguas. Ninguno se pudo entender más el uno al otro, y se dividió la humanidad. Dios dividió a la humanidad en ese momento. En Pentecostés es todo lo contrario. Vemos a Dios creando una comunidad cristiana. Es el juicio de Dios revertido. Martin Lloyd-Jones escribió lo siguiente en su libro Dios, el Espíritu Santo: los creyentes se funden en Pentecostés como miembros de un solo cuerpo de Cristo. Oigan esto: en el Antiguo Testamento eran creyentes separados,
creyentes y ciudadanos del reino, pero no eran miembros del cuerpo de Cristo. En el día de Pentecostés, el acontecimiento fundamental fue que todos se hicieron uno. Cristo no había venido, entonces, ¿cómo iban a ser parte del cuerpo de Cristo? Hasta que Cristo no fue glorificado, fue que los creyentes del Antiguo Testamento fueron injertados al cuerpo de Cristo. Y nosotros, con nuestra fe, cuando somos regenerados y profesamos fe en Jesucristo, somos en ese momento injertados en el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia como el cuerpo de Cristo no podía existir antes de que Cristo fuera glorificado, antes de que Cristo ascendiera a su Padre. Una vez que esto ocurrió, Él se hizo cabeza de su iglesia y le pudo otorgar a su cuerpo, que es la iglesia, cada uno de nosotros, a su Espíritu Santo para que habitara dentro de nosotros. De nuevo, Lloyd Jones escribe: en el día de Pentecostés se estableció la iglesia como una sola unidad, como el cuerpo de Cristo, y esa unidad nació cuando todas esas personas se bautizaron en un solo cuerpo el día de Pentecostés, por medio del Espíritu Santo, que había sido derramado sobre ellos. El tercer significado de Pentecostés es el derramamiento, como hablamos, del Espíritu Santo. El mismo Pedro, hablando sobre la profecía de Joel 2, ¿verdad?, que habla sobre el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Eso es lo que dice la profecía de Joel. Y Pedro hace referencia precisamente en ese sermón a esa profecía de Joel. ¿Por qué? Porque Pedro lo que tiene en su mente y lo que está viendo es que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne. Ya no eran solo judíos, sino gentiles. Ya no eran solo hombres, como vemos en la mayoría del Antiguo Testamento. Débora, si acaso una jueza. Pero ya no eran solo hombres, eran mujeres también. Ya no eran solo adultos, sino niños. Todos los que profesaran fe en Jesucristo, sin distinción geográfica, sin distinción étnica, sin distinción sexual, todos tendrían al Espíritu Santo dentro de ellos. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo, y eso es lo que significa Pentecostés. Ahora ya no solo experimentado el Espíritu Santo por los profetas, sino que nosotros también lo experimentamos, porque Él mora ahora con nosotros. Ya no solo ciertas personas tienen un conocimiento íntimo de Dios, no, Jeremías 31 nos dice a nosotros que ya nadie más tendrá que enseñarle a otro acerca de Dios. Él mismo dice, porque tenemos al Espíritu Santo. Cada creyente tiene el Espíritu Santo para darnos el conocimiento del Dios verdadero. Esa es la promesa también. Por lo tanto, lo que ocurrió en Pentecostés, por más que digan así los profetas de la actualidad, no podrá ser repetido jamás, porque lo que ocurrió ahí tiene un significado clave en la redención del pueblo de Dios. Entonces no puede repetirse nunca más. Como veremos más adelante, ni las profecías, ni las lenguas, ni los milagros hechos por los apóstoles podrán ser repetidos jamás, porque eso ocurrió para una época específica de la redención de Dios. ¿Alguna pregunta? Alex.